Ser tan lindo hacer un puente, de verdad. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola Mario, la verdad que un gusto, lo decíamos recién, con una prosa realmente exquisita, le damos la bienvenida y en este caso para hablar de un ser muy particular y muy importante para nosotros los argentinos, y estoy hablando de la figura del general Don José de San Martín. Ah, sí, muy lindo. La verdad que experimentar verdaderamente todo lo que pasó estos meses, hasta llegar a visitar algunos lugares muy sentidos que tienen que ver con la figura de San Martín, los lugares donde tuvo actuación pública, donde se desempeñó, donde combatió, hasta me llevaron a Francia, ¿no? Esos viajes fueron inolvidables y también trabajar con el regimiento de granaderos a caballo, que son su legado. La verdad que fue una experiencia maravillosa a la que terminé de complementar entonces el viaje que hice hace 2 años cruzando la cordillera por el Paso de los Patos, el mismo, siguiendo la columna de San Martín, ¿no? Bueno, Sabes que hubo varias columnas que cruzaron, claro, para tratar de, digamos, confundir al enemigo realista, y bueno, San Martín eligió cruzar no por la más evidente, que era por Mendoza, sino por la de San Juan, que es el Paso de los Patos, y es a la vez la más difícil, por lo tanto resultó impensado para las fuerzas realistas descubrir en cuáles de las columnas estaba el grueso del ejército. bueno, justamente esta posibilidad que te da tu carrera, desde ya el hecho de poder viajar, y a partir de tu programa En el Camino, que se emite por Todo Noticias, justamente la posibilidad, digo, de transitar desde el lugar de nacimiento del general San Martín, allá en Yapeyú, y que tuviste, por supuesto, la posibilidad de visitar lo que son hoy las reliquias, ¿no?, de la casa de San Martín. Sí, tengo un retorno un poco bajo, si Ajá. lo podrían subir un poquito porque verdaderamente se escuchó entrecortado, pero entiendo que me hablabas del viaje a Yapeyú. Sí. Esto complementó todo lo que yo venía haciendo, incluso antes estuve en Francia haciendo la casa de Boulogne-sur-Mer, Uh-huh. donde vivió San Martín sus últimos años, Sí. y que para mi sorpresa cuida un granadero argentino, vive allí y la cuida y recibe a la gente, a los turistas, a los argentinos y a los europeos, que también para mi sorpresa, San Martín es un personaje verdaderamente importante en Boulogne-sur-Mer, más de lo que uno supone, cosa que me llenó de orgullo, Claro. porque tiene una estatua ecuestre frente al mar y está en un lugar de privilegio, incluso superior al de Napoleón, que está en una columna estilo Trajano, Uh-huh. también mirando al mar, pero bastante alejado de la ciudad. De tal modo que fue una experiencia muy enriquecedora, la de Boulogne-sur-Mer, tanto como la del Plumerillo en Mendoza, donde descubrí la faceta del general San Martín como gobernador, Claro. ¿no? Y verdaderamente ya quisiera uno tener figuras así que vengan, aunque provenía del ámbito militar, pero se desempeñó como gobernador verdaderamente con mucho tino, con mucha calidez y, y muy cerca de la gente, de tal modo que uno verdaderamente recuerda aquella vieja historia de las damas mendocinas que Claro. ayudaron a confeccionar la bandera de los Andes. Pero no solamente eso, trabajó también con los canales de riego, trabajó haciéndose muy amigo de la gente, mientras estaba preparando, por el otro lado, la faceta militar Claro. que tenía que ver con la preparación del ejército para cruzar la cordillera. O Bueno, sea que lo que me llevé, sí. digamos, de toda esta experiencia sanmartiniana fue redescubrir a un personaje que al bajarlo del bronce a uno le queda la sensación de que es una de las grandes figuras argentinas que, quien sabe, cuando uno está en la escuela tiene una versión bastante adocenada y tiene la versión, quién sabe, por años también. A mí me tocaba los tiempos, trabajar, digamos, estudiar en los tiempos
distintas dictaduras Ujú. cuando era chico, de tal modo que la versión de San Martín era como de muy broncínea, ¿no? La del Claro, bronce, sí, sí, y no la del ser humano, no la faz humana que descubrí en estos viajes, donde la persona no solamente cruzó los Andes, sino que cruzó con varias enfermedades a cuestas, claro, ¿no? claro. Y la mayor parte del viaje la hizo en un camastro que se le armó ahí entre dos mulas, porque esta persona no podía, en general no podía prácticamente buena parte del viaje tenerse en pie, aquejado de múltiples dolores, ¿no? Claro, sin duda, sin duda. Y bueno, y figuras que sobresalen, ¿no? En compañía a San Martín. Y vos nombrabas recién a la provincia de Mendoza. De hecho, ahora, el 24 de agosto, este fin de semana, se pone en valor nuevamente la casa que fue su casa en la provincia de Mendoza durante su gobernación y en la que nació justamente Merceditas. Ah, qué bueno, Sí, claro. sí, Y bueno, a mí me parece que es una buena idea, tanto esa idea como la de rescatar valores que están, digamos, muy ligados a nuestra idiosincrasia, pero que por alguna razón han quedado relegados y dejados de lado. ujú, Personajes como San Martín nos hacen mucha falta hoy en día, sí, ¿no? En estos tiempos en los cuales los valores parecen que se fuman. Con esto hablo de valores humanos, ¿no? Más allá de si son militares, si son, ya te digo que tuve un gran descubrimiento con el San Martín civil, ¿no? claro, claro. Digamos, en su faz de gobernador de Mendoza, de tal Ujú, modo que es bueno este rescate. Y yo por muchos lugares del país verdaderamente que anduve, he visto el desinterés que hay por las cuestiones históricas, y si vos vas a Estados Unidos o vas a, digamos, algún lugar de Europa, seguramente habrás visto cómo tratan ellos, no sé si digamos, con el beneficio que les puede generar el turismo, que también seguramente va de suyo que eso también les importa y mucho, claro, pero cómo rescatan a las figuras y todas las trayectorias políticas o el respeto que tienen por los legados claro. históricos, los distintos personajes que hacen que un pueblo resplandezca, que un pueblo brille, que un pueblo tenga, digamos, personalidades de las cuales enorgullecerse. Sin Y en dudas. Argentina eso lamentablemente nosotros todavía tenemos ciertas dificultades para asumirlo, ¿no? Me parece que tenemos los valores todavía no están como bien definidos. Por ejemplo, siempre cuento la historia de, a ver, Mónica, si Sí. hacemos una encuesta entre la gente, no sé cuántas personas tenés allí que te están rodeando en la radio, pero preguntamos quién sería un héroe civil o que vos considerás o tu gente considera hoy en día alguien del mundo civil que sea absolutamente rescatable Sí, en los últimos años, ponerle en los últimos 30, 40 años de historia en la Argentina. claro. Y yo estoy seguro que va a aparecer la figura de Favaloro, porque en todas las encuestas cuando se hacen este tipo de, digamos así, de preguntas, Sí, siempre aparece la figura de Favaloro. sí, sí, es verdad. Yo a Favaloro lo he conocido y le hice notas incluso, y no era un tipo, digamos así, extremadamente amable, Claro, pero eso no tenía que ver con lo que trasuntaba. Lo que él hacía era verdaderamente salvar la vida a millones de personas o sí, darle sí, una categoría de vida superior gracias a sus conocimientos claro, y al esfuerzo que ponía en su trabajo. claro, claro. Era una persona bastante cascarrabias, pero finalmente, mirá vos, está en un lugar como de olvido para mí o de relegamiento, Sí, y que sabe hay personalidades que por, digamos, la resonancia que tienen, porque son políticos, o porque son líderes, o porque son deportistas, porque son, nada, algo que verdaderamente sea, digamos así, esté en una caja de resonancia muy impactante, aunque quién sabe dura un tiempo nomás, y dejamos de lado este tipo de personajes.
Y yo la verdad que intento luchar contra eso todo lo que puedo. Por ejemplo, el tema Favaloro yo lo fui a hacer al pueblito donde estuvo, digamos, no quise contar su historia desde el lugar del tipo famoso. Claro. Sino que yo fui al pueblito este de La Pampa, que es muy chiquitito, Jacinto Arauz, y ahí pude hablar con las dos enfermeras que quedaban vivas y que trabajaron con él, bueno, en los años 60. Y él, desde ese pueblito, cuando llegó con una valijita, que por suerte el pueblito ha hecho un museo ahí, verdaderamente mínimo, chiquito, pero la verdad que es muy, muy querible. Y desde ahí se fue directamente, sin pasar por Buenos Aires, por ejemplo, que siempre es un trampolín, naturalmente, por la gran capital, se fue directamente a Estados Unidos, y en Estados Unidos se inventó el bypass. Claro, claro. O sea, es una figura, no sé, te podría decir, una especie de Maradona de la medicina, Sí, ¿no? sí, claro, claro. Y yo veo a veces que están, algunos personajes por el estilo están relegados, y a mí me gustaría que fueran rescatados de ese olvido, qué sé yo. Yo sería de ponerle el nombre a los aeropuertos, por ejemplo, Claro. de héroes civiles, Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, Astor Piazzolla, Sin dudas. en fin, Sin digamos, yo ya cambiaría el nombre del aeropuerto de la entrada al país, le pondría Jorge Luis Borges, por ejemplo, Claro, ¿no? claro. Ezeiza, Bueno, como hizo en Río, que sí. le pusieron Tom Jobim. Mira, ¿No? justamente yo te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué le está haciendo falta al argentino? O que justamente, y tiene que ver esto con los valores, ¿no? Que nos ¿Cómo? dejaron, Perdón. que digo, ¿qué le está faltando al argentino justamente para parecerse en cierta manera? ¿O qué pasa del ADN? ¿Qué tiene del ADN de San Martín el argentino que parece que ha desaparecido? Y casualmente, bueno, vos me lo trajiste hace un momento con el tema de los valores, ¿no? Hemos perdido, bueno, desde el simple hecho de preguntarle a algún niño qué es lo que se celebra el 17 de agosto, se conmemora, mejor dicho, y no saberlo, ¿no? Desde allí, ¿no? Desde la simple fecha. Entonces, Sí. justamente mi pregunta era eso, ¿no? Que desde tu punto de vista, ¿qué le está faltando al argentino justamente para ser más o menos, o llegarle quizás al pequeño talón ahí a San Martín en este caso? Bueno, es una pregunta interesantísima, pero verdaderamente muy compleja. Y yo llevo años tratando en mis viajes, por ejemplo, tratando de encontrar una respuesta a esa pregunta, que creo que es una pregunta capital, ¿no? Que deberíamos hacernos todos los argentinos. Sí, vamos a dejar de lado todo el barullo, todo el autobombo, toda esta cuestión Sí. de los personajes que atraen, digamos así, por digamos, su posicionamiento temporal y actual, digamos, en el Olimpo de la figuración, ya sea por su condición de político, ya sea por su condición de deportista, ya sea por ese tipo de cosas que son muy explosivas, y que la televisión, donde yo trabajo, que es un medio que es una caja de resonancia muy importante, colabora mucho también para este posicionamiento. Pero bueno, digamos, acá está muy vendido todo el tema del éxito. Vamos a poner las cosas en claro como son, ¿no? Digámoslo todo. Está muy vendido el tema del éxito, y sobre todo el éxito fácil. Esto ya tenemos un problema, y porque esto significa de que no hay, digamos, no hay lugar para el esfuerzo, ni para la cuestión del aprendizaje, ni para la tenacidad, para la paciencia, para el desarrollo. O sea, lo quiero ya, lo quiero ahora, y sobre todo con el menor esfuerzo. Hay toda una cultura en torno a esto, así como también yo creo que falta desarrollar o reinventar la cultura del trabajo que se ha perdido, y Dios sabe dónde está. Pero bueno, naturalmente no vamos a entrar acá a abundar en el tema, pero que se ha perdido, lo sabemos. Sí, es decir, no es algo que esté, digamos así, como algo importante la cultura del trabajo. Lo importante es sobrevivir, lo importante es
es vivir el momento, lo importante no son, por ejemplo, el estudio, es algo que no es importante. La educación ha caído mucho en sus, digamos, tanto en sus niveles de exigencia como en los niveles de capacitación de los maestros, me parece. Ojo que no quiero criticar por criticar, porque evidentemente no hay que meter a todos en la misma bolsa, pero creo que en general el nivel de exigencia ha caído, y eso puede ser natural también en función de que no se le puede exigir mucho tampoco a chicos que no tienen las facilidades, porque no sé, para ir a la escuela, porque no hay dinero, porque no hay, bueno, yo he visto gente en el interior, por ejemplo, donde campea mucho la humildad, por ejemplo, en el noroeste, el noreste, donde ir a la escuela, bueno, eso es todo un triunfo, ¿no? Claro. Porque vas en burrito, porque vas caminando, porque llegás y te tiene que dar de comer primero para empezar a estudiar, en fin, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con no la marginalidad, pero sí la humildad de la pobreza, tal como la entendemos en los sectores no urbanos, cercanos a las metrópolis, sino en los lugares, digamos así, de campo. O de los pueblos chiquitos. Bueno, ustedes allá tienen lugares alejados también en la provincia, que me imagino que todas estas cosas, yo he estado en La Veranada, he estado en Tumalá, esos lugares, y todavía allí esto significa un triunfo, poder estudiar, poder llegar, ¿no? Bueno, Con la educación. claro, Pero para no irme mucho del tema, te diría que es una pregunta que habría que trabajarla a partir de otro redescubrimiento que yo propongo, que es el hecho de trabajar con los antiguos sociólogos con los cuales yo aprendí en mi carrera periodística. Por ejemplo, Martínez Estrada, que escribió La radiografía de la Pampa, escribió, digamos así, La cabeza de Goliat, donde ya se perfilaba, digamos así, que el sino argentino, digamos, el ADN argentino, cuáles eran los problemas, cuáles eran los vicios, cuáles eran pues yo tuve un profesor muy importante que trabajaba mucho con digamos así, la sociología doméstica, que me ayudó mucho para tratar de entender el ADN argentino, que era Julio Mafud. Con él estudié libros como Sociología de la viveza criolla, Los argentinos y el estatus, en fin, todos libros que tenían que ver con el cómo somos, ¿no? Claro, claro. O libros, por ejemplo, de Sábato, La cultura en la encrucijada nacional, cosas que tienen que ver con, a ver, ¿de dónde venimos nosotros? ¿Qué fue lo que pasó que nosotros derivamos en algún momento que se quebró algo y pasamos de ser un país con grandes expectativas, digamos, hasta el año 30, bueno, sabemos que hubo un golpe de Estado, sabemos que hubo grandes aluviones así de migratorios que fueron muy importantes, que hicieron y enriquecieron al país desde el punto de vista no solamente de la variedad y la cantidad, sino también de un sentido de progreso que traía toda esa gente que venía con hambre en todo sentido. Claro. Y todos somos un poco hijos de esos, y después aparecieron de los países limítrofes nuevas olas migratorias, pero algo pasó, que ya no había un proyecto de país, digamos, muy direccionado, o en todo caso fue confundiéndose la idea del proyecto de país, y empezaban golpes militares con gobiernos civiles débiles y de signos políticos, digamos, populistas, cuando eran gobiernos civiles que duraban pocos y mano dura, y bueno, todas las atrocidades que conocemos cuando eran dictaduras militares. Claro, claro. De modo que ahí hubo un problema que hace que hoy en día todavía nuestra sociedad está como, y muy propensa a lo que nosotros denominamos la grieta, ¿no? Claro, claro. Porque arrastramos todo este tipo de problemas en los cuales me da la sensación de que nos falta acordar, nos falta ponernos de acuerdo. No podemos sentarnos en una mesa para
digamos, tener denominadores comunes, simples. Yo creo que antiguamente eso ocurría, incluso cuando estaba proscripto el peronismo, digamos, si había dictadura, cuando Perón estaba en el exilio, todavía creo que había algo de eso. Hoy en día es como que es blanco-negro, ¿no? Y la verdad que me parece que hay un gran desconocimiento cuando uno se tiene tanta bronca con el de enfrente, es porque en realidad se desconocen. Y sí, Y es un bueno, poco ¿cómo es vivir en un país en el claro, cual tenemos al vecino y nos desconocemos con el vecino? claro, bueno, Ahí se acaba la justamente, solidaridad y claro, entonces lo que claro. queda es a ver el que es más macho, a ver quién es el que se impone. Entrás por la vía digamos, casi te diría de la fuerza física, ¿viste? Entonces Y como si sí, fuera toda la vida, como si fuera una competencia. Y te digo la verdad, yo ya estoy como medio saturado de que Argentina, digamos así, estropee todas las posibilidades que tiene, gracias a la miopía de sus dirigentes, que bueno, esta es mi hora, voy a hacer lo que quiero, no me importa, estoy arriba, gané, no voy a hablar con los opositores porque eso es rebajarme, o porque ahora que estoy en este lugar, bueno, me voy a cobrar, voy a tomar venganza con los anteriores, etcétera. Nosotros somos incapaces de generar, digamos, continuidad en procesos políticos, digamos, como sí lo han logrado otros países, pero no hay que ir muy lejos, claro, digamos, hasta Uruguay o Chile, por ejemplo, claro, justamente lo han entonces logrado. el hecho Pero a de, nosotros nos sí, cuesta horrores. claro, Y poder Argentina es un rescatar. país, doy fe, que viste, verdaderamente es una tierra bendecida, pero lamentablemente, no sé, tenemos grandes dificultades para acordar entre nosotros. Bueno, justamente, y esta es la posibilidad que tenemos en el puente, y por eso te trajimos aquí y dándote ya prácticamente el saludo final, porque ya nos estamos yendo también de horario. Y Perdón por hablar mucho. no, desde ya para mí es un placer, y por supuesto traerte aquí al puente para hablar de una de las figuras más importantes que tiene nuestro país, que es el general don José de San Martín, y tratarle de buscarle la vuelta justamente para volver a las raíces. Para mí es un honor tenerte aquí, así que Mario, desde San Martín de los Andes, desde el puente, muchísimas gracias por este contacto, y con vos podría estar hablando horas y horas más, así que muchísimas Qué bueno. gracias. Bueno, ha sido muy generosa conmigo, me encantó la posibilidad bueno, hablar y pensar un poco en voz alta. Es un lindo título, el de tu programa, ¿no? El puente, que es precisamente un poco que creo de lo que estuve hablando, no sé si con mucha fortuna hace un momento atrás. Pero de todas maneras, bueno, felices ustedes que están disfrutando de ese lugar tan hermoso como es San Martín. Bueno, siempre el puente entonces está aquí abierto para que vengas, y San Martín, por supuesto, cuando vos quieras. Un abrazo grande desde aquí, Mario. Un abrazo, saludos a todos, gracias.